El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto saludarles a través de esta señal de TV Canal 67, ahí en su receptor de video. Recuerde que también estamos en cables Claro y Tigo, nuestras redes sociales, y mire, y en señal abierta 67, 69 para el occidente de nuestro país. Ahora tenemos una interesante conversación, como siempre, con Luis Samayoa, nuestro analista de los temas álgidos de nuestro país, ¿verdad? La economía, qué tremendo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, Alfredo, gusto verle. Un gusto estar por acá en este espacio, agradecerle siempre al canal por permitirme aportar como académico y siempre en proceso de aprendizaje, porque todos los días se aprende algo nuevo, y a la audiencia que nos sintoniza también agradecerles por darnos su tiempo en poder escuchar nuestros aportes bajo el enfoque constructivista, que es lo más importante. Sí, ese es el tema, Luis, que se tiene que hacer una crítica constructiva, ¿no le parece? Es. Sí, hay que dar aportes. Nosotros como academia, es decir, desde el ámbito de la educación, siempre vamos a buscar dar un aporte que sume, que busque mejora continua, ¿verdad?, en bienestar de nuestra población y de nuestro país. Sí, amigos televidentes, déjenme decirle que Luis Samayoa es catedrático universitario y tiene un cargo en una de las principales universidades de nuestro país. También Luis Samayoa es editorialista de uno de los principales periódicos de nuestro país. Así que esta conversación está sumamente garantizada, como lo digo, punto de vista desde la academia. Y hay un punto que vamos a comenzar nosotros, amigos televidentes, en esta plática que vamos a tener con Luis, referente a lo que es la DIGESTIC. Mire, la Dirección de Estadística y Censo, ¿no? Así del es. país, ¿verdad? Una ente de muchos años que ha desaparecido y que fue precisamente esta semana. La historia de la DIGESTIC, ¿cuál es, Luis? ¿Qué información tiene usted? ¿Para qué nos sirve la DIGESTIC? Mire, básicamente, para hacerlo de manera resumida, la DIGESTIC es, en su momento era un departamento que estaba adscrito al Ministerio de Economía, cuya finalidad principal era desarrollar trabajos estadísticos, es decir, lo que son censos poblacionales, para poder tener un diagnóstico bajo el enfoque científico académico de cómo se encontraba la situación a nivel poblacional de distintos temas de interés social, como por ejemplo temas relacionados al ámbito alimenticio, temas relacionados a lo que es el crecimiento poblacional, obviamente bajo filtros como edades, creencias, pero lo principal de eso es que la DIGESTIC lo que realizaba era un trabajo cuyo objetivo era realizar ese documento, ese informe o esos informes, y con base a esos estudios debidamente soportados por las diversas actividades de campo que se realizan en un censo, poder tomar decisiones de naturaleza pública, ¿sí? Y el tema de la DIGESTIC no solamente es que se ven a nivel del Salvador. ¿Qué quiero decir? Que también los otros países, muchos países poseen este tipo de entidades que, algunos lo tienen de manera autónoma, que sería lo correcto,
y otros pues lo tienen inmerso en otras, orgánicamente en otras dependencias estatales, pero el objetivo es precisamente dar ese insumo, hacer esos diagnósticos para poder después tomar decisiones con base a los hallazgos que se detectan en esos estudios que se realizan, como en los censos. Entonces, ¿Qué clase de estudios, Luis? Bueno, por ejemplo, identificar la densidad poblacional, identificar el precio de los productos básicos, alimentos, ¿no? Identificar los precios o el alza de productos básicos que integran la canasta básica alimenticia, la canasta básica ampliada, que son dos temas que están, fíjense bien, que están vinculados a lo que realiza la Digestic dentro de ese mundo de lo que son los censos poblacionales. Porque el tema de la canasta básica, quieras o no, es algo del día a día. Todos tenemos que consumir alimentos, ingerir, digamos, productos de cierta naturaleza, comprar bienes de uso cotidiano, que no necesariamente sea comida, sino que bienes relacionados a lo que es tema de salubridad. Ahora con lo de la pandemia que todavía sigue latente, ¿verdad? Productos de higiene como alcohol gel, por mencionar así, ¿no? Mascarillas. Entonces, todo eso forma parte de ese consumo diario que realiza cada uno de los salvadoreños, cada uno de los miembros de la población. Y que, bueno, Digestic se encargaba de realizar esos censos, de sacar esos diagnósticos, ¿sí? Esos diagnósticos para identificar cómo se encontraba esa situación y con base a eso después proponer, mire, estos son los resultados, se sugiere o se propone que se revise, qué sé yo, el alza de los productos de alimentos, o el impacto que ha generado el alza de los productos o de los bienes y servicios ha sido esta o va a ser esta. Es decir, hasta Digestic podía emitir lo que eran proyecciones a futuro, que recordemos que para poder emitir una proyección yo debo de tener un sustento, un respaldo, un estudio, una investigación exhaustiva que trate la manera de por lo menos brindar ese respaldo y poder justificar el por qué yo proyecto a futuro que podría llegar a suceder una situación determinada. ¿Ya? O sea, yo no puedo proyectar o predecir algo sin tener algo que lo pueda justificar, ¿no? Que pueda responder a ello. Entonces, era parte de lo que Digestic venía desarrollando, ¿no? Y esto, bueno, entendemos que la Digestic no ha desaparecido, sino que se ha adjuntado al Banco Central de Reserva. Sí, es correcto. De hecho, lo que se hizo fue eliminar, la separaron de lo que era el Ministerio de Economía y las funciones que tenía la Digestic ahora pasaron al Banco Central de Reserva. Entonces, lo que pasa es que habrá que evaluar si Banco Central de Reserva tiene el recurso humano necesario para poder ejecutar las actividades que venía desarrollando la Digestic, ¿no? Porque hay que saber distinguir que Banco Central de Reserva, dentro de sus competencias y de las tareas que debe de ejecutar en su día a día, está lo relacionado a políticas económicas en el ámbito fiscal. En el ámbito monetario ya no lo podemos decir porque somos un país dolarizado, pero por lo menos tienen que darle seguimiento porque dependemos de la fluctuación del dólar, más allá que no lo controlemos, y de lo que son políticas a nivel de comercio, ¿no? Entonces, vamos a ver si Banco Central de Reserva va a contratar recurso humano o si ese recurso humano que se encontraba en la Digestic va a pasar a formar parte del equipo BCR que va a tratar precisamente lo que la Digestic había venido realizando por muchos años. Esperemos, ojalá, de que la mística, la naturaleza, la esencia de lo que es Digestic la pueda replicar y mejorar el Banco Central de Reserva, ¿no? Que va a ser muy importante porque si solamente se trata de una formalidad, el que se traspase lo que son esas competencias, lastimosamente estamos en un gran riesgo de perder
un gran aporte técnico en beneficio de lo que es el diseño de políticas públicas para atender necesidades de población. ¿Y cree usted que el Banco Central de Reserva podría tener esta capacidad, Luis? Actualmente no la tiene porque nunca han desarrollado actividades como las que venía desarrollando la Digestic. Por eso es que es ahí donde está la importancia de que si Banco Central de Reserva va a asumir las competencias que tenía la Digestic, que cuente con el personal capacitado, con el personal técnico necesario para poder continuar con la labor que la Digestic debe de ejecutar, tendría que haber venido o venía ejecutando a lo largo del tiempo, para no perder ese recurso técnico, ¿verdad? Ahora bien, curioso, se pidió presupuesto para la Digestic y desaparece el mismo año. Es cierto, de hecho salió en las noticias y se había presupuestado de que se iba a orientar un monto para que Digestic tuviera insumos, recursos para poder mejorar sus planes de acción. Entonces, y en eso me llamaba mucho la atención porque, tomando en cuenta la potestad que tiene, las tareas que tenía que venir desarrollando la Digestic, en realidad el impacto que generan los resultados que ésta emite a través de sus informes son básicos, o sea, son fundamentales en el diseño de políticas públicas. Entonces, si no se tienen recursos para que el área técnica que se encarga sobre todo en realizar censos, ¿verdad?, y todo lo que conlleva elaborar un censo y el impacto que genera elaborar un censo poblacional, no posee los recursos, los insumos necesarios, difícilmente va a poder obtenerse diagnósticos robustos para luego proceder a diseñar e implementar políticas públicas y resolver problemas. Pero no concuerda, ¿verdad?, que yo pida presupuesto para una institución que hago desaparecer luego. Es que ese es el detalle, que habría que ver por qué se tomó esa decisión y de un momento a otro se decide, ¿no?, o se procede a que se elimine la Digestic y que esas competencias que tenía Digestic pasen a BCR. Habrá que también tomar en cuenta si ese monto, esa cuantía que iba a destinarse a la Digestic se la van a dar al Banco Central de Reserva, porque si era para desarrollar y mejorar las actividades que la Digestic debe ejecutar, y como ahora lo va a hacer el BCR, habrá que ver si BCR va a tener acceso a esos recursos o si no, los va a tener. ¿Qué hemos perdido? ¿Un instrumento de hoja de ruta? ¿Un instrumento de suministro de datos? ¿Qué hemos perdido? Yo diría que hemos perdido ambas cosas, ¿verdad? Ambas cosas, porque hemos perdido un recurso técnico para poder tener estudios robustos, estudios científicos, académicos, imparciales de la realidad del país, de la población, para luego con base a eso tener un panorama, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a tener un panorama más claro de la realidad. Y ahora ya no lo tendremos entonces. Y ahora pues, si no se mantiene la mística y lo que en realidad venía siendo la Digestic, ya no lo vamos a tener. Y eso es muy, muy delicado, porque ¿cómo voy a tomar decisiones para lo que es el diseño e implementación de políticas públicas si no tengo el respaldo científico, el respaldo y el estudio, la investigación adecuada para poder luego tomar una decisión? En buen salvadoreño, ¿qué estaría improvisando. Sí. ¿Cómo dice? Improvisando. Estaría improvisando porque estaría tomando una decisión sin tener un estudio previo, técnicamente hablando. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque para poder ejecutar una política pública yo tengo que haber hecho un estudio exhaustivo sobre el impacto que podría generar tomar X, Y, Z decisión. Ahí está el punto. Y Digestic me ayudaba a eso precisamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que se percibe al hacer desaparecer una dirección de este tipo? ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que yo trataría? ¿De ocultar o qué? Bueno, lo que va a suceder es que el impacto puede verse quizá a corto o a largo, más que todo quizá a largo plazo, porque
si yo no tengo, como repito, el recurso, el elemento técnico que me da el insumo, ¿verdad?, para yo poder después proceder a tomar una decisión, difícilmente voy a poder incluso resarcir o poder solventar el error que pueda llegar a cometer al tomar una decisión determinada para atender alguna necesidad. ¿Cree que se trata de ocultar una realidad nacional? Podría ser que sí, podría ser que no. Es bastante ambigua la decisión que se ha tomado, ¿verdad? Bastante, más que controversial, bastante extraña. Pues porque al final la Digestic era dependía, digamos, orgánicamente del Ministerio de Economía, estaba ligada a pero los insumos que brindaba la Digestic eran de mucha relevancia, eran de gran apoyo para poder diagnosticar necesidades de país, necesidades de la población, como la que les mencionaba hace un momento, sí. El tema del incremento de los bienes y servicios, la canasta básica, que son cosas del ámbito cotidiano, que todos vivimos el alza de precios, y más ahora con el tema de la recesión, o posible recesión que se está manejando. Sí, eso lo vamos a tratar más adelantito, ¿verdad? Sinceramente, esta desaparición de esta, o es que el aparato estatal estaba muy cargado. No hay otra instancia que haga este trabajo. Bueno, que haya una instancia que lo haga directamente, pues no es que exista, ¿verdad? No es que exista una instancia que haga directamente estos censos. Por lo menos con la experiencia que venía manejando a lo largo de los años la Digestic, que se dedicaban meramente a eso, que habían preparado ese recurso humano precisamente para realizar esas tareas. ¿Y los empleados los trasladaron o quedaron out? Pues eso es lo que habría que ver, porque si como lo va a asumir el Banco Central de Reserva, yo considero de que lo adecuado sería evaluar el poder incorporar ese recurso humano en BCR para que continúe desarrollando las actividades que venía ejecutando la Digestic. Es más, en otros países esas dependencias como la Digestic son autónomas. Es decir, si bien es cierto, dependen de una asignación presupuestaria, tienen ciertos elementos de naturaleza pública, pero les tratan de salvaguardar esa independencia y esa autonomía en la ejecución de sus actos, ¿verdad? ¿Y eso a qué ayuda? Bueno, a que se produzcan insumos que sean certeros y que no estén parcializados, para, repito, luego con base a eso tomar decisiones que son claves para un país. Óigame, ¿y las universidades no hacen proyecciones? Bueno, sí, las universidades hacemos proyecciones, desarrollamos investigaciones en diversos campos, dependiendo las especialidades en donde se sirvan lo que son servicios académicos, pero sí lo hacemos, ¿verdad? Cada una en la manera de sus posibilidades, pero sí, las universidades lo hacemos. Lo que pasa es que también la academia sí necesita que se le dé más protagonismo, porque es de ahí donde salen los profesionales que después deben de tener la obligación de llevar y encarrilar el rumbo del país. Mire, y las universidades podrían ser contribuyentes de planes de gobierno, planes, no digamos de gobierno, planes de nación, planes que le digan a los gobiernos de turno, mire, por aquí está el asunto. ¿Por qué no lo hace la universidad, la academia? ¿Cuántas universidades tenemos en El Salvador? 41 universidades, más la Universidad Nacional. ¿No le parece que sería... Bueno, perdón, no universidades, sino que se le llama instituciones de educación superior, que ofrecen servicios a los que puede acceder una persona interesada después de haberse graduado del bachillerato, ¿verdad? ¿No le parece que se deberían de unir toda esta serie de entidades de educación superior para poner en práctica algún organismo privado que diera luces? Mire, yo considero de que la academia siempre debe de tener protagonismo y darle el espacio de poder dar aporte. Creo que uno de los grandes éxitos de países que han sabido salir adelante, como los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, ha sido el protagonismo, la importancia, el interés de apoyar y de respaldar a la academia, respaldar las instituciones que prestan servicios educativos,
tanto la de educación superior como la de educación básica y media, porque todo está ligado, don Alfredo, todo está ligado porque, vaya, imagínense, de nada sirve que se brinde un espacio o se impulsa lo que es la educación superior si la educación básica y la educación media se marginan. Todo está ligado. Todo está ligado. De hecho, yo cuando he tenido oportunidades de participar en ese tipo de intercambio de opiniones, siempre les he hecho hincapié, aunque a veces no me miren con muy buena cara, pero es mi deber hacerlo como académico, ¿verdad? Mire, hay que hacer trabajo articulado, educación básica, educación media, educación superior. Si no, es muy complicado poder lograr ser facilitadores y brindar las herramientas para que esa persona que está desarrollándose en el ámbito personal y en el ámbito académico pueda ser una persona humana de éxitos y que sea en pro y beneficio para el país. Bueno, ya casi vamos a nuestra primera pausa. Mi última consulta en este bloque es la siguiente. Si tomamos la academia y las gremiales, el papel de las gremiales, ¿qué le parece? La gremial es la empresa privada también, ¿verdad? Considero de que podría hacerse una alianza muy robusta para poder lograr objetivos. Hasta el momento no tenemos esa integración. Creo que hace falta mucho por hacer para poder lograr resultados palpables. ¿O es que los salvadoreños no tenemos ese alcance, esa visión? Considero de que todavía no se ha dimensionado el impacto que puede generar el que se incluya más de lleno y se apoya más a la academia. Falta todavía. Y a las gremiales. Y por supuesto porque las gremiales pueden ser tanques, pueden ser suministradores de funcionarios idóneos. Claro, es que ese es el punto, el trabajo articulado como Estado somos todos, entonces ahí está la clave. Si se trabajara de manera colaborativa y se diese la importancia que tiene lo que es la academia, ¿verdad? Educación de calidad, objetivo para el desarrollo sostenible número 4, eje para poder trascender, ¿verdad?, en los objetivos 2030, podrían verse cosas mejores. Todo esto pasa por la idoneidad. La idoneidad y sobre todo la voluntad de querer hacer las cosas. ¿Y usted ve que tenemos idoneidad en los cargos públicos? Mire, idoneidad, yo creo que habría que preguntar a la población, todavía nos falta mucho por mejorar, pero eso yo creo que ha sido un talón de Aquiles de todos los países, el tema de la función pública. Yo siempre he dicho, incluso el gran Pepe Mojica lo mencionaba, si usted quiere ejercer la función pública y enriquecerse a la función pública, pues mejor dedíquese al ámbito privado, monte una empresa y láncese, ¿verdad?, al emprendedurismo o a desarrollarse como empresario. Pero la función pública, es que la esencia de la función pública es servir a la población, servir al país, ¿no? Y atender las necesidades del país. Ojo, no significa que tampoco un funcionario público no tenga que percibir un salario por una prestación de servicios, pero tampoco se trata de desfalcar o desgarrar las arcas del Estado, y sobre todo cuando la situación financiera a veces es bastante complicada en un país. Muy bien, gracias Luis. Amigos televidentes, vamos a nuestra primera pausa. Ya hablamos, mire lo que dice Luis Samayoa. Hemos perdido un recurso técnico, la Digestic. No hay idoneidad y falta un trabajo articulado. Mire qué bueno sería un trabajo articulado entre la academia y las gremiales para fortalecer y surtir de buenos elementos idóneos a los gobiernos para su mejor desempeño, para el beneficio de la sociedad. Interesante nuestro primer bloque, amigos televidentes. Vamos a volver. ¿Qué dice usted? ¿Habrá recesión, inflación? Y esto vendrá a golpear, recesión, inflación en los Estados Unidos. Y esto viene a golpear las remesas, que es el principal ingreso del país, la remesa. Estamos hablando que estamos recibiendo 6,000 millones de dólares en remesas, según uno de los últimos informes. Ya volvemos, seguimos con Luis Samayoa en breve.
Continuemos, amigos televidentes, conversando con Luis Samayoa referente a los términos económicos que se han hecho noticia en los últimos días en nuestro país. Ya hablábamos en el bloque anterior sobre lo que es la pérdida de la Digestic. Amigos televidentes, perder uno de estos direcciones, pues es perder recurso técnico de proyecciones de hojas de ruta. Vamos a ver si el Banco Central de Reserva puede ocupar este lugar, aunque algunos observadores tienen sus reservas. Bien, continuemos con Luis Samayoa hablando referente a lo que es la recesión que se está hablando que puede ocurrir en los Estados Unidos. ¿Por qué se habla de esto, Luis, en Estados Unidos? Bueno, según lo que se manifiesta, es de que al parecer ha habido, bueno, una recesión es cuando existe el alza en lo que son los precios de los bienes y los servicios, ¿verdad? Por diversas situaciones. ¿Y en los créditos también, Luis? En los créditos también. ¿Intereses? Sí, sí, o sea, tiene que ver con eso. Entonces, se maneja de que posiblemente haya una recesión técnica en Estados Unidos. Claro, eso nos afectaría a nivel de Latinoamérica por diversas razones. Vaya, delimitémoslo a nivel nacional. El Salvador. Bueno, a nosotros nos afectaría porque una recesión, ¿sí? Como hay un incremento de bienes, es decir, comprar bienes me refiero a la compra de productos de cualquier naturaleza, alimentos, vestuario, etc. Servicios, ¿verdad? Suministros, agua, luz, telefonía, internet. Entonces, si hay un incremento y los ingresos de los consumidores se mantienen, obviamente el consumidor no va a tener o se va a ver más reducido lo que son los recursos para poder adquirir más cosas. ¿Ya? Entonces, a nivel país, ¿cómo puede impactar? Por ejemplo, en las remesas. Somos un país que gran parte de su economía se mueve gracias a las remesas que se envían de Estados Unidos, gracias a los compatriotas que se encuentran residiendo allá, hacia El Salvador. O sea, mucha gente vive de las remesas. Y claro, como una recesión también puede generar impactos en temas de desempleo, por ejemplo, muchos de los compatriotas lastimosamente podrían estar en riesgo de caer en ese desempleo y por lo tanto no generar ingresos. Y si no generan ingresos, las remesas no van a llegar o llegan en menores cuantías, por lo tanto se minoriza. Entonces es una cadenita al final la que se va generando, donde la afectación va gradualmente llegando a los diversos sectores. Por lo tanto, es importante darle el seguimiento, la consideración y el cuidado a una recesión. Tampoco es que vamos a entrar en pánico, porque no es que vamos a colapsar. O sea, siempre hay que ser prudentes, ser precavidos y tratar de gestionar de la mejor manera las finanzas mientras dura este espacio, ¿no? digamos, tiempo, porque es algo temporal. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen, bueno, es algo temporal, no me dan a detalle cuánto tiempo va a durar. Puede ser que sea un tiempo corto, puede ser que sea un tiempo un poquito más largo, ¿verdad? Pero sí, hay que tener las consideraciones, ¿verdad? Pero sí, afecta. Ahora bien, veamos esta situación. ¿Qué ocurriera si hay recesión en Estados Unidos con las remesas que nos envían? ¿A cuánto estamos de remesas anualmente, mensualmente en el país? Bueno, no tengo el dato exacto de cuánto están las remesas actualmente, ¿verdad? Sé que se han ido incrementando después de que la pandemia disminuyó con el impacto que vino a generar, pero sí es uno de los, una de las fuentes que generan más ingresos en los salvadoreños y que por lo tanto sí va a verse afectado, ¿verdad? El ingreso de los mismos si las remesas disminuyen. Por la misma situación que comentaba previamente. Por lo tanto, si no hay remesas o si las remesas disminuyen, la fuente económica de ingresos también y por lo tanto no va a haber recursos, no va a haber dinero para poder consumir. Y si no hay consumo de bienes y servicios, el comercio y la actividad económica tampoco va a poder crecer. Entonces, modelo capitalista sí, pero digamos es el que se mantiene y es el que hemos venido manejando y es pues el que hay, da la pauta para poder ir mejorando, ¿no? En términos económicos. Luis, ¿qué consideraciones debemos de tomar respecto a una posible recesión
en los Estados Unidos? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta desde una base sencilla, práctica, es cuidar las finanzas, detectar, por ejemplo, cuáles son mis erogaciones mensuales, incluso en el día a día, qué es lo que más necesito, qué es lo que más consumo, de lo que más consumo, qué es lo que más necesito, ordenar mi presupuesto, prioridades, es decir, bueno, yo necesito X cantidad de dinero para trasladarme a mi trabajo, para alimentarme, para pagar suministros, ¿verdad? Entonces todo eso, ordenar un pequeño presupuesto, tampoco significa o hay que ser un economista o ser especialista en finanzas para poder hacerlo, sino que te requiere mucho de voluntad y de sentido común, de tal manera de lograr equilibrar y luego de detectar las necesidades que más tengo, tratar de erradicar aquellas que no son meramente necesarias, ¿verdad? Gastar en las mismas o reducir, ¿verdad? En la manera de lo posible esas erogaciones. Eso por un lado. Y lo otro también es, bueno, buscar otras fuentes de financiamiento también, porque hay que ser conscientes de que digamos, una parte importante de la población depende mucho de las remesas, meramente de las remesas. Entonces, ahí también es un poco de hacer conciencia a nivel población, decir, bueno, no es que todo el tiempo debería de estar dependiéndose de la remesa, sino que hay que buscar fomentar lo que es el desarrollo interno, el desarrollo local, para, digamos, subsistir ante crisis o situaciones que puedan surgir como esta que posiblemente llegue y nos vaya a afectar a nosotros, por supuesto. ¿Y en la actualidad cómo ve el país? ¿Lo ve en bonanza el país o hay una desaceleración? Mire, en la economía? Hay una desaceleración en la economía, pues, es decir, si bien es cierto, en su momento cuando la pandemia fue bajando el índice de contagios o el impacto en general de la pandemia, no digo que haya desaparecido, era más que lógico que nuevamente iba a haber un leve incremento de lo que era el comercio, exportaciones, importaciones, porque si hay un cierre económico, lógico, se cierra todo, nos bloqueamos y ya no ingresa ni sale nada, pero luego cuando tú abres nuevamente las puertas del comercio, es más que lógico que va a volver a percibirse algo, no va a volver a funcionar la economía, pero eso no significa de que estemos bien, pues, ¿verdad? Porque si comparo el cierre porque si comparo, un cierre como el que hubo en el 2020, que fueron ¿cuántos? 3 meses aproximadamente, y digo, 2020 sí, hubo una baja en lo que era la parte del desarrollo económico, pero en 2021 hubo un incremento. Pues era lógico, un efecto rebote que le llaman los economistas, los especialistas también. Bueno, si tú tuviste una época de vacas flacas, como le dicen coloquialmente, ¿no? Que es el supuesto, ahora que cuando se abrió la economía nuevamente y trató de volverse a una cierta o llamada normalidad, entre comillas, en el 2021, porque volvieron las actividades económicas, era más que lógico que el 2021 iba a mejorar en comparación del 2020, pero ese no es indicador, pues. O sea, habría que hacer una comparación, por ejemplo, 2021 y 2022, que no ha habido cierre económico, ¿sí? En el 21 no hubo, ¿no? En el 21 no hubo. Ajá. Eso fuera muy interesante, que se hiciera un diagnóstico para identificar si en efecto en el 2022 ha habido una mejora en nuestra economía a comparación del 2021, ¿verdad? Porque si lo hacemos, repito, del 2020 y del 2021, era más que lógico, era de esperarse. Si yo he cerrado la economía en 2020, obviamente por razones de fuerza mayor por la pandemia, y en 2021 no cierro la economía. ¿Esto en qué la situación actual de la economía salvadoreña, en qué se puede ver reflejada en el salvadoreño común y corriente? La situación económica, bueno, en la adquisición de bienes, por ejemplo. ¿Cómo estamos Tú ahora? vas al supermercado, ves el precio de un bien, de un producto, un alimento, digamos, por ejemplo, un paquete de pan integral tostado, ¿no? Por decir un ejemplo así común, que en su momento, pongámosle un estimado de tiempo,
hace 4 meses aproximadamente podría costar $1, actualmente cuesta $1.40. Hay un margen de 40 centavos. Uno puede decir, pero son solamente 40 centavos. Sí, lo vemos a un nivel mínimo, pero si ya lo vemos bajo un volumen más grande, hay un incremento de los precios. ¿Sí? Entonces compro menos en el súper. Una de dos, o compro, bueno, para tratar de ir saliendo adelante con una posible crisis, una recesión o un alza de los precios, o compro menos en el súper o compro productos más baratos que traigan menos cantidad o menor calidad, o simplemente no compro ese producto, que son digamos como las alternativas que nosotros como salvadoreños o la persona puede tomar en un momento determinado. O, bueno, comprarlo, pero estando sabedor de que voy a tener que gastar más. Y eso que lo estoy diciendo con un ejemplo bastante práctico, bastante cotidiano. Imagínense si lo vemos a un nivel más grande, en términos de cuantías, en términos de dinero, el impacto es muy significativo. Es decir, los precios están subiendo de todo, pero tenemos los mismos salarios. A eso quería llegar yo. Fíjese que es bien interesante esa parte. Veamos eso. Porque los especialistas dicen, bueno, la inflación no es mala si usted, por ejemplo, se incrementan los precios de los bienes y los servicios, pero también se incrementan los rangos salariales. Pero si yo mantengo los rangos salariales y se da un alza en los bienes y servicios, ahí es donde se genera el descalabro. Pero actualmente subir salarios aquí en el país, creo que nadie lo está pensando. De hecho, el año pasado hubo un incremento en el salario mínimo, pero no creo que se esté, digamos, pensando en incrementar el salario. Sería muy difícil y sería un golpe bastante duro para las empresas. Mira, Alfredo, el 90% aproximadamente de las empresas acá son MIPES, medianas y pequeñas empresas. O sea, darle ese golpe al sector empresarial me parece que no sería correcto. No sería correcto porque al final hay que también ser conscientes que el sector empresarial es el que genera esas fuentes de ingresos para nosotros. Entonces también uno debe de ser congruente al momento de valorar la situación económica, no solamente ponerme en mis zapatos y decir yo como asalariado, hey, mira, han incrementado los precios, necesito un incremento salarial, pero también la empresa necesita incrementar sus ingresos para poder, obviamente, exigirle que incremente los salarios. Creo que es lo correcto, ¿no? Entonces es muy complicado que se pueda dar, y si se hace una reforma en la normativa referente a un incremento salarial, va a ser bastante duro para las empresas. Y claro, ¿qué genera eso? Bueno, que una empresa llegue a un momento que se vuelve insostenible el poder seguir operando y por lo tanto cierre. Otra fuente de ingresos menos, porque claro, una empresa genera el pago de tributos, por ejemplo, dinero para el Estado, ¿no? Dinero que posteriormente se traslada a las arcas públicas, que básicamente es ese fondo que ayuda a tener insumos para poder erogar recursos, a realizar gastos públicos y atender necesidades. Entonces, afecta de sobremanera. Amigos televidentes, Luis, vamos al siguiente espacio. Amigos televidentes, no es de tomar pánico, como dice Luisa Mayoa, sino que tomar medidas de priorizar nuestros presupuestos y así podemos salir adelante. No es de tomar pánico, como dice Luisa Mayoa. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con más. Estamos con Luisa Mayoa, analista. Continuemos con Luisa Mayoa, amigos televidentes, y hay algo que es bueno que lo sepamos, Luis, que usted nos explique. Mucha gente nos escucha hablar de recesión. ¿Qué significa una recesión? Bueno, una recesión básicamente
es, como les decía hace unos momentos, cuando existe un incremento o un alza de lo que son bienes y servicios. Cuando hablamos de bienes, son productos que uno consume. Eso es todo, de forma entonces. cotidiana, ¿verdad? Y servicios, por ejemplo, cuando yo adquiero servicios de energía eléctrica, servicio de, bueno, de gas, servicio de agua potable y servicios de esa naturaleza. Y lo que hablábamos del supermercado, que Correcto. ahora con $50 adquiere lo que gastabas con Vaya, 25 años. lo que yo en su momento adquiría con $20, ahora necesito 26 a 28 dólares para poder adquirirlo, si no es que los $30. Entonces ahí es donde se ve el impacto. Uno puede aparentemente quizá verlo, que puede ser, bueno, pero son $10, ok, pero si ese mismo caso no únicamente le sucede a usted, sino que también a muchas personas, y ya vamos evaluando y vamos ampliando la cadena de cuántos nos vemos afectados, el volumen es muy grande, el impacto económico es muy grande. Por lo tanto, es de, como repito, tener las consideraciones, el cuidado, ser cautelosos para no entrar precisamente en pánico y, digamos, poder ser resilientes ante una crisis técnica de esta naturaleza, que en su momento, bueno, va a poder terminar y así poder ir subsistiendo a lo largo del tiempo. Muy bien, ahora pasando a otros temas, ¿cuáles son las consideraciones? ¿Por qué se habla sobre un impago soberano? Técnicamente, estos términos para que la población conozca, porque fíjense que realmente la población, términos económicos, pues cuesta asimilarlos. Y para que nos hablemos claro, ¿qué es el impago soberano? Vaya, lo que pasa es que lo voy a poner a efectos prácticos. Uno como persona natural, ¿sí? Yo como persona, yo tengo ingresos y tengo gastos, ¿sí? Entonces, a veces llega un momento, puede llegar una situación en la que mis gastos superan mis ingresos. Ajá. ¿Qué hago cuando yo tengo que cubrir gastos y no me alcanza lo que a mí me ingresa? Tengo que buscar otra fuente de financiamiento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una de las fuentes más utilizadas por una persona para poder obtener más ingresos? Financiamiento, adquirir un préstamo, ¿ok? Lo mismo pasa con un país, cualquier país. Es decir, bueno, esto es lo que se ingresó. Los ingresos, pues, de un país, la mayor parte provienen de los tributos. Los tributos, hablo de impuestos especialmente, impuestos, tasas y contribuciones especiales, pero sobre todo los impuestos son los que generan más ingresos a las arcas públicas del Estado. Y luego hay otros ingresos, como pueden ser intereses u otros que pueden ser varios, ¿verdad? Pero la gran parte, pues, me atrevo a decir, cerca del 90-92% son tributos, impuestos sobre todo. Bien, cuando esos ingresos no son suficientes o están por debajo de los gastos, las erogaciones. ¿Qué erogaciones puede tener el país? Bueno, por ejemplo, infraestructura, mejorar el sistema público de salud, educación, seguridad, ¿ok? Todo eso. Pagar planilla de toda la estructura orgánica también, eso es parte de la erogación del gasto público, ¿no? A corto plazo. Bueno, entonces, cuando ese gasto está por encima de lo que es el ingreso, hay un déficit, es decir, hay un margen, hay una diferencia que yo no logro cubrir para poder salir con mi presupuesto, para poder salir en línea, ¿no? Para poder salir solvente. Entonces, ¿qué busco? Busco otras maneras, otros mecanismos. Uno de esos es el préstamo. Pero lo que pasa es que cuando yo adquiero un préstamo, yo adquiero una responsabilidad. ¿Sí? Pues sí, ¿Cuál es la responsabilidad? Que tengo que pagarlo, ya sea por plazos, y esos plazos, esos pagos prorrateados, es decir, esos pagos proporcionales llevan lo que es un interés, es decir, un monto extra que debe de pagarse por el hecho de que en su día me hayan prestado ese dinero, ¿ok? Lo mismo pasa a nivel país. Entonces, cuando yo no logro hacer frente, no logro pagar esa deuda, caigo en default, caigo en impago, ¿sí?
Y eso me acarrea consecuencias. Si lo vemos desde el punto de vista de una persona natural, me pueden embargar si tengo bienes a mi nombre, ya no puedo ser sujeto a crédito. Un país también le puede pasar lo mismo. Pero El Salvador no ha caído en impago. Bueno, eso es lo que quisiéramos saber, porque según las calificadoras de riesgo, Aquí, ahí vamos. ya mencionan de que el país está al borde de poder caer en un posible impago y que requiere que se hagan ajustes fiscales, por ejemplo, de tal manera de que la calificación del país se mejore y también se logre ir subsistiendo con el cumplimiento de esos Pero esos pagos. ajustes fiscales significan apretar mal a las grandes mayorías. Es que mire, Lo que pasa es de que en un ajuste fiscal yo puedo o incrementar los tributos, en especial los impuestos. El IVA no se ha tocado, Luis. El IVA no se ha tocado por ahora. Ah, por ahora. Por ahora. Por tal. Ni renta tampoco. O sea, subir los impuestos, ya sea incrementando el porcentaje de gravamen, es decir, el porcentaje que se tiene actualmente en cada uno de los tributos que existen y que están vigentes, sobre todo IVA y renta, que son los que más generan ingresos, una opción. La otra opción es, bueno, minorizar el gasto público, recortar presupuesto, es decir, si yo tenía presupuestado gastar 100 en la cartera de seguridad, por decir un ejemplo, hablo de manera hipotética, entonces decir, no puedo, voy a gastar 70 y esos 30 van a ser utilizados para pagar deuda. No, la cuestión, Luis, y hablemoslo claro, que a veces Eso. la cuestión política no permite hacer unos ajustes fiscales exactos. Si es que lo que pasa es de que para poder hacer un ajuste fiscal, como dicen, tengo que apretar el cinturón. Pues sí. Claro, tengo que recortar mis gastos, ¿ok? Porque, claro, si yo decido a bote pronto o de manera radical, incremento los tributos, incremento los impuestos, no puedo hacerlo de golpe, porque el impacto puede ser peor, ¿ya? O sea, digamos, puede ser un agravio bastante relevante que nos podría incluso hasta costar lo que es la minoración de los ingresos, ¿verdad? Porque yo estaría coaccionando aún más al potencial contribuyente y pues pueda tomar la decisión de decir, bueno, ya no puedo seguir operando, no tengo ya los recursos financieros para poder subsistir, cierro, pum, ya no tengo un contribuyente que va. Vamos a ver, el Fondo Monetario Internacional exige al gobierno todo lo que usted está diciendo. El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que se hagan ajustes fiscales. Pero no se hacen y ya tienen un año y pico de negociaciones. Quiere decir que a veces la política con la economía no van de la mano. No van de la mano. Lo que pasa es de que una de las opciones que proponía una de estas entidades internacionales, me parece que no era el Fondo Monetario, me parece que era el BID, ¿verdad? Que al final son entidades que otorgan financiamientos, ¿verdad? Otorgan préstamos a los países. Entonces, una de las propuestas que hacían era incrementar el IVA. Pero ¿qué costo tiene incrementar A el IVA? eso quería llegar Luis, yo. ¿a qué costo usted incrementaría el IVA? Ese es el punto, porque claro, yo puedo decir aparentemente, es un 13% nada más el IVA. Puede ser que uno no lo sienta de manera directa, el golpe, el impacto. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto indirecto que va incorporado al bien o servicio que adquiere el consumidor final, el último destinatario de esa cadena que lleva el impuesto. Entonces, yo compro, por ejemplo, este lápiz, me cuesta $1, ¿no? Lleva ese 13%. Pero yo no me doy cuenta porque en el precio incluye IVA, ok, pero yo lo pago. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si se incrementa el IVA? Simple, le van a subir el precio al producto, al bien. Ya no va a costar $1, sino que $1.13. ¿Y quién va a pagar al final? El consumidor. O sea, el impacto va a ser en el consumidor. Por lo tanto, incrementar el IVA de golpe no es factible, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la otra opción que daba el BID?
realmente sería un costo innecesario, Luis. Lo que pasa es que sería un costo insostenible porque la población sería la que terminaría pagándolo siempre, el consumidor final. Y el político le restaría prestigio. Claro, también le restaría prestigio porque diría, bueno, con un 1 o 2% que le incrementen, se sentiría el impacto. O sea, se vería el cambio, porque simplemente, ¿qué haría? Bueno, ¿qué haría la empresa? Bueno, le voy a incrementar el producto, le voy a incrementar el servicio, que ya lleva el IVA inmerso. Al final el consumidor final es el que va a pagar y es el que va a tener que desembolsar más. ¿Sí? A eso es lo que hay que evitar. Por eso es que también el actual gobierno no se animó a hacer el incremento de IVA, creería yo, porque ya no se pronunciaron al respecto. Pero también, por otra parte, otra de las sugerencias que se hacía era recortar gasto público, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el tema de ingresos, mira la forma de poder optimizar tu recaudación tributaria, ¿ok? Ver cuáles son tus ingresos, ver dónde se necesita mejorar, pero por otro lado también equilibrar con el recorte de gastos públicos. ¿Se tenía alguna esperanza con el Bitcoin? En su momento, yo creería que sí se tuvo... ¿Cree que el Bitcoin nos podría haber sacado de alguna emergencia? De golpe no, porque recordemos que el Bitcoin, bueno, en realidad los criptoactivos, ¿verdad? Como el Bitcoin, no tienen una estabilidad, fluctúan demasiado. Entonces, si fuese una economía demasiado robusta, la nuestra, si fuese, ojo, yo hubiese dado el beneficio de la duda en su momento de por lo menos un porcentaje de ver si se podía invertir en Bitcoin. Pero una economía tan inestable como la nuestra, tan delicada como la nuestra, no puede someterse o darse el lujo de manejar Bitcoin por la fluctuación que tiene, por la incertidumbre, que quieras o no, es como cuando, una persona que se dedica a las apuestas. Tú vas a las apuestas y tienes que estar consciente de que así como puedes ganar, puedes perder. ¿Sí? Entonces es lo mismo, es la realidad. Entonces no fue muy acertada la decisión de poner Bitcoin como moneda nacional del curso legal. De golpe no. Bueno, y no lo digo yo, es decir, yo creo que el tiempo lo ha demostrado. Hemos visto, lastimosamente porque se hizo una inversión fuerte en y había mucha expectativa. Se hizo una inversión fuerte y lastimosamente la inversión se ha visto afectada, pues no se lograron los resultados que se esperaba. Y lastimosamente sucedió eso, ¿verdad? Y lo digo lastimosamente porque nos afecta a nosotros. ¿Sí? Entonces, como nos afecta a nosotros, vamos viendo cómo va decayendo Bitcoin, de pasar a un precio que iba por encima de los $60,000 a estar ahorita creo que al borde de los $10,000. Imagínense cuánto se ha depreciado. Y esa es pérdida, ¿no? Si yo lo compré a 60 y hoy lo tengo a 10, es pérdida de 50. 50. Exacto. Eso no fue muy acertado. No, porque es pérdida. O sea, la visión del inversor es ganar, ¿no? Pues sí, claro. Y si yo voy a invertir para perder, creo que eso es botar el recurso y no, digamos, mejorar o sacarle rentabilidad. Perfecto. Ya estamos en los últimos minutos. Tengo un minuto, Luis, para ver que resumamos, concluyamos. De todo lo conversado, yo sé que usted no tiene una bolita de cristal para averiguar el futuro y todo eso, pero Luis, ¿qué nos espera en este ambiente económico? Bueno, creo que nos esperan desafíos. Nos esperan desafíos. Recordemos de que el impacto de la recesión técnica en Estados Unidos en un momento dado puede darse, ya sea de forma gradual o de golpe, por los diversos factores. Hay una guerra latente todavía entre Rusia y Ucrania que afecta también el potencial, y las maniobras de China pueden jugar un factor importante. Economías emergentes como la India también, que eso sería un tema interesante de abordar en su momento. Sí. Y habrá que ver, ojalá, y ahí sí esperaría que la recesión técnica que pudiese llegar a enfrentar Estados Unidos sea corta en tiempo, porque también a nosotros nos afecta. Lo hemos mencionado en las remesas.
Por lo tanto, mientras la economía se vea en un estatus delicado, sí es de instar a la población a tomar las consideraciones en sus presupuestos y en la gestión de sus ingresos, ¿verdad? Y sus gastos. Creo que ahí va a estar la clave para poder ser resilientes y cada uno de nosotros tratar de salir adelante ante los desafíos económicos que vamos a enfrentar como país, que muchas veces no los vemos. Este 2022. Este 2022. Y habrá que ver el 2023 cómo se avecina. Perfecto. ¿Verdad? Y lo invitamos, Luis, para que sigamos escultando cómo está el comportamiento económico. No, con mucho gusto, ¿verdad? Yo contento de poder compartir en este espacio con usted, don Alfredo, y también con la población que nos sintoniza, el poder siempre desde el ámbito académico realizar un aporte constructivo y educativo para poder informar de la mejor manera de lo posible. Así que agradecer por el espacio nuevamente y esperamos poder estar colaborando próximamente. Bueno, gracias, Luis, muy amable de su parte. Gracias. Es un gusto saludarle. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima, de seguro que tendremos más. Mire. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.